El sutra como aforismo, el sutra es, es un verso que tiene una métrica y que tiene un ritmo determinado y tiene una entonación. El sutra, traducido como aforismo, también como versículo, es la manera en la cual se escriben todos los textos, todas las escrituras sagradas de la India. La literatura es mucho más que los Yoga Sutras o que simplemente aforismos, sino que te encontrás con epopeyas, con libros históricos, el mismo Mahabharata, Ramayana, en fin. Entonces te encontrás con literatura que fue traducida que fue transmitida boca a oído, que son los Mitri, y después tenés otros que son los Puranas que fueron escritos, después tenés las Hititas, demás, pero es mucho más amplio esto. Inclusive dentro de los mismos textos te encontrás con muchas variables porque del Rig Veda, mejor dicho, los Vedas son 4. El Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atar Veda. Pero de cada uno se van desglosando 4 a la vez. Son distintos, hay distintos cánticos que tienen que ver con los distintos temas. Es bastante, es compleja, pero muy simple a la vez la literatura védica o la literatura sagrada del Vedanta, dentro de la cual está el yoga. Entonces, se conoce con el nombre de Yoga Sutras un texto dedicado específicamente en 4 capítulos a la yoga, y se dice que fue codificado, que fue escrito por Sri Patanjali, obviamente en estado alterado de conciencia, recopilando su experiencia como meditador. Entonces, sutras, aforismos, son las maneras poéticas que tienen los distintos autores de transmitir las enseñanzas, y en particular los Yoga Sutras es el texto dedicado a el Ashtanga Yoga, el Raya Yoga, el yoga en sí mismo, que es lo que vamos a hablar ahora. Hagamos un paréntesis. Cuando tú te vas al canto de Dios, como se llama el Bhagavad Gita, también está en formato de aforismos. Cuando tú te vas al Ramayana, también está escrito en aforismos. Cuando tú te vas al Srimad Bhagavatam, también todos los textos están en formato de sutras. Y como en el origen se aprendía de memoria, se aprendía en forma de poema. Hay más para decir, pero dejémoslo ahí. Los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras es el pináculo, es el único libro de Patanjali que alimenta la escuela filosófica del yoga. Repetimos, hay 6 grandes escuelas de filosofía en la India. Entre ellas hay una escuela que es dual, de Sri Kapila, y después las otras 5 son de carácter monistas. Entre ellas está la Uttara Mimamsa, inspirada por Sri Shankaracharya, nuestro gurú, del 680 al 720 de nuestra era, y también junto al Uttara Mimamsa, otra escuela es la escuela de yoga. Yoga es una escuela filosófica. Su inspirador fue Sri Patanjali,
y los fundamentos de la escuela filosófica del yoga están en un texto conocido vulgarmente como los Yoga Sutras, los aforismos del yoga. Para redondear esta respuesta, tú estabas mostrando allí dos textos de Yoga Sutras de Patanjali con comentarios, distintos resúmenes de personas que han escrito o han estudiado, han analizado los sutras de Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali o los Yoga Sutras. Acá también yo tengo otro texto que es de Swami Durgananda, que es la directora general para Europa de nuestra organización Shivananda, alumna directa de discípula directa de Swami Vishnudevananda, que ayudada por Swami Sivadasananda, que fue el Swami que me inició en una segunda etapa, por segunda vez al mantra, escribieron, o él le ayudó a escribir el libro de los Yoga Sutras de Patanjali. Y nosotros seguimos otros dos textos de los Yoga Sutras de Patanjali. Repito, los Yoga Sutras son comentados por diferentes autores que los han practicado, que los han estudiado, que han profundizado en la experiencia de la meditación y han desdoblado el conocimiento de cada sutra, de cada aforismo, de cada versículo, de tal manera de explicar su significado secreto, su significado oculto. Entonces nosotros seguimos justamente las enseñanzas de Swami Vishnudevananda, el maestro de Durgananda. Yo tuve la gracia de conocer a Vishnudevananda justamente en esta fecha del 14-15 de junio de 1986 en Uruguay. Y en el libro Meditación y Mantras, que es toda la teoría del Vedanta, de las 9 formas de meditación, la teoría de multiplicación, la Lasyarta, en fin, la Mahavakya. Ahí, Swami Vishnudevananda, en el libro Meditación y Mantras, que también está en español, él tiene inserto la teoría y la práctica del Raja Yoga, y él lo pone justamente explicando los Yoga Sutras de Patanjali. No me recuerdo bien la cantidad de páginas que son, pero no creo que sean más de 50 páginas. ¿Y por qué hago esta referencia de las 50 páginas en las cuales Swami Vishnudevananda explica los Yoga Sutras de Patanjali en el texto Meditación y Mantras? Porque este texto obviamente tiene un poquito más de páginas. Andamos en las 150 páginas. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos un texto también de Swami Venkatesananda, que es el nombre de nuestra escuela, el Yoga Vajista, y él estudió el Vajista, hizo una traducción de un original del Vajista, pero a la vez Swami Venkatesananda tiene un estudio de los Yoga Sutras de Patanjali en 488 páginas y tiene otro reducido en 43 páginas. Entonces, estamos diciendo lo siguiente: todo texto, toda escritura sagrada merece ser estudiada desde distintas perspectivas para entender cómo individuos que han realizado ese texto, que han hecho parte de su vida ese texto,
que lo han hecho realidad ese texto, cómo lo perciben y cómo lo transmiten a nosotros los estudiantes. Pero a la vez, es importante siempre tener alguien al lado que te vaya guiando en el estudio del texto. Y con esto termino esta respuesta. Yo tuve la gracia no solo de tener el texto de Swami Vishnudevananda, sino que cuando yo hice el curso de maestros, tuve la gracia de estudiar con esta señora, Swami Durgananda, la escritora del texto, la escritora de este libro, fue la que me dio las clases de Yoga Sutras en el curso de maestros. Quedo atento. Quedé como procesando. Perdón. Y la propuesta que nos habíamos hecho era achicar un poquito los conceptos. Vamos a hablar en 10 minutos esta vez. Es como el autoengaño toda la semana. No, esta vez hacemos el live más corto. Más largo. Esta vez hacemos más corto. Esta vez vamos a hacerlo más corto porque venimos más preparados. No, más largo. Claro. Entonces tenemos cuál es la relación de los Yoga Sutras o de los sutras con el Raya Yoga. Nuevamente busqué Raya, que significa, que se escribe raja, tal cual, y aquí en este lugar del mundo tiene otro significado, esas 4 letras. Raya es pasos, secuencia. Eso es lo que entendí. Como... Entonces el Raya Yoga sería como los pasos del yoga. Que eso me puede llevar o derivar al Ashtanga Yoga, que se conlleva o que consta de 4 pasos o secuencias. Eso. No, la versión nuestra es Raya, significa real. Real. Raya o Raya significa real o rey. Y se dice Raya. Lo otro es que Raya Yoga es el nombre genérico que se le da al yoga de la meditación. Sí. La Raya Yoga tiene una sola postura y un solo mantra. Y es una sola práctica, es solo meditación. Swami Vishnudevananda, Swami Shivananda definen los Yoga Sutras de Patanjali como el Raja Yoga, el yoga de la meditación, el yoga del control de la mente. Entonces, hoy temprano, antes que tú me escribieras, inclusive lo vas a encontrar en el WhatsApp, en el grupo Enseñanzas. Sí. Transcribí una enseñanza de Swami Shivananda, de su autobiografía, donde él dice: he practicado varios yogas, he practicado diferentes tipos de yoga y mis experiencias las he escrito para los aspirantes. Eso, cuando tú entonces ves la cantidad de textos de Swami Shivananda, tú lees que él no tiene una teoría, que él expresa su experiencia personal alimentado por la teoría. Él no alimenta teoría con práctica, no, él alimenta su práctica con la teoría. Entonces tienes textos de pranayama, textos de hatha yoga, textos de swara yoga, textos de el Bhagavad Gita, tiene textos de Dhyana Yoga, tiene textos de...
de concentración, tiene el poder de la mente, tiene texto de mantra. Entonces, lo que hizo Swami Shivananda es poner en texto sus prácticas personales, que a la vez esas prácticas personales tenían un soporte teórico de otras vertientes, también es cierto. Pero lo que Swami Shivananda siempre puso en un texto fue su práctica. Entonces, cuando nosotros, cuando Swami Shivananda o Swami Vishnudevananda reducen los Yoga Sutras de Patanjali al Raja Yoga y lo definen como el yoga de la meditación, es eso, no es otra cosa. Ahora, hay más cosas para hablar de los Yoga Sutras que yo creo que tú me vas a preguntar en el capítulo 2, versículos 29 y 30, y bueno, eso lo podemos explicar. Pero repito por tercera vez y que quede bien claro. Los Yoga Sutras de Patanjali, para nosotros, en nuestra enseñanza, en la vertiente de Swami Durgananda, discípula de Swami Vishnudevananda, discípulo de Swami Shivananda, como lo dice Swami Venkatesananda, nuestro inspirador, hijo de Swami Shivananda, los Yoga Sutras de Patanjali son la esencia del Raja Yoga, del yoga de la meditación. El yoga del control de la mente. Hay que ver. Claro, lo que pasa es que cuando uno explica tantas las cosas, llega un punto que uno no habla más, es porque realmente es axiomático, es dogmático el tema. Yo muchas veces explico mucho porque nosotros estamos en un campo de conexión con personas que no conocemos su nivel de conocimiento de yoga y estamos haciendo propagación del yoga. Entonces tenemos que tener cuidado porque sigue siendo un lugar público. Estamos en una esquina, arriba de un cajón de verdura, declamando lo que nosotros creemos del yoga. Y bueno, no todo el mundo va a conformar, pero este es nuestro dogma y es así. Claro, porque yo hace 5 años que no tenía idea de nada de yoga. Hubiera pensado que Ashtanga Yoga era una secuencia de ejercicio. Y de hecho se vende, todavía sí, venden formaciones. Y cuando uno ve esto de los Yoga Sutras, Patanjali, los Raya Yoga, se da cuenta que no, ni piensa hacer eso. Entonces... Pasa que es mucho más vistoso mirar un circo y las acrobacias en un circo sí. que levantar la carpa del circo. Es mucho más difícil. Preparar la plataforma donde se hacen las acrobacias, instalar las herramientas para poder hacer las acrobacias, es mucho más difícil que hacer las acrobacias. Si lo ve así, como una comparación metafórica, sí. Bastante bien la comparación del circo. y es asustador cuando tú ves las escuelas de yoga, Ashtanga, cómo hablan de la primera, segunda y tercera serie. Tú le querés buscar una consistencia filosófica como tenemos nosotros y no la podés encontrar. No la podés encontrar. Y ahí queda. Ashtanga 1, serie 1, Ashtanga 1, serie 2, Ashtanga 1, serie 3. Inclusive he llegado a ver
de que remiten el Ashtanga a Patabi Joyce, un gran Mahatma del Hatha Yoga, fallecido 8 o 10 años atrás o más. Y no es así. Cuando tú lees, hay un chileno que ha escrito y que pretendiendo comparar Iyengar con Swami Vishnudevananda y pone la foto del paro de cabeza de Vishnudevananda comparando con el paro de cabeza de Iyengar. Me parece de una torpeza, y lo hizo un chileno. Está el texto por ahí. Me parece una pobreza intelectual, de una miseria espiritual atroz. El maestro Iyengar, que es una eminencia, en Pune, a 200 kilómetros de Bombay, inició en el yoga a los 9 años por un tema de salud. No, Iyengar es un sistema, en el origen es un sistema sanitario de curación con yoga, cosa que el Ayurveda, en el volumen 2 del Charakasamhita, tiene un capítulo completo que es larguísimo, muy profundo, solo dedicado al yoga como elemento terapéutico para la sanación de problemas, de todo tipo, desde físicos a psicológicos. Entonces, creo que la falta de criterio de nosotros, los practicantes, de nosotros, los maestros, confunde mucho a la gente. Y yo nunca he tenido la posibilidad de entrar en discusiones públicas con las afirmaciones que yo hago, pero en algún momento yo he estado en talleres magistrales y después he tenido que discutir con maestros, justamente por estando 2 maestros en una clase magistral y un tercer maestro, discutir cómo van la posición de las manos o de los dedos en determinadas mudras. Y bueno, eso sucede dentro de la misma escuela, 2 maestros tomando clases de un mismo maestro. Me ha pasado que yo voy a las sádanas intensivas a tomar los cursos en Europa, en Patagonia, como practicante, como aspirante, como estudiante, y a mí los directores del programa me preguntan cómo hacer la técnica. O sea que en este campo tenemos que tener la cabeza muy en el lugar, tenemos que ser muy prudentes cuando hacemos determinadas afirmaciones, pero hay determinadas afirmaciones que no resisten análisis. Entonces, de nuestro punto de vista, dejemos las cosas en el lugar. El Ashtanga Yoga no es una serie de asanas. El Ashtanga Yoga es, dentro del capítulo 2 de los Yoga Sutras, el versículo 29 y 30, y eso hace referencia a los 8 peldaños del yoga, hasta 8 anga peldaños. Y los 8 peldaños del yoga, el Ashtanga Yoga responde, es el soporte, la plataforma de absolutamente todos los tipos de yoga. Me remito a la misma afirmación de Swami Shivananda en su autobiografía, página 65, donde él dice que ha practicado distintos tipos de yoga. Personalmente, practico distintos tipos de yoga, enseño distintos tipos de yoga, y todos los yogas que practico, todos, absolutamente todos, consumen el Ashtanga Yoga sin excepción. No hay un solo de los 8 pasos del yoga que puedan saltearse, omitirse o no practicarse intensamente en cualquiera de los yogas.
Estoy hablando de nada yoga, yoga del sonido, se precisa el Ashtanga Yoga. Kundalini Yoga, se precisa el Ashtanga Yoga. Dhyana Yoga, yoga de la meditación, se precisa el Ashtanga Yoga. Mantra Yoga, repetición de mantras, meditando, se precisa totalmente el Ashtanga Yoga. Bhakti Yoga, yoga de la devoción, es el Ashtanga Yoga. Las prácticas que en el comienzo yo estaba haciendo referencia del Bhakti Yoga dentro de lo que es la Sanatana Dharma, la religión